No toleres el pecado. Hola, soy Carlos de los Santos y quiero compartir contigo estas palabras de vida. Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 en adelante, en la Nueva Traducción Viviente nos dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce bruñido. Yo sé todo lo que haces, he visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Voy a hacer una pausa para explicar brevemente este versículo 19, que me parece interesante. Lo voy a repetir. Dice: yo sé todo lo que haces, he visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. ¿Qué nos muestra este versículo? Que el Señor está al tanto de toda nuestra vida, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y por esa causa es que nosotros debemos procurar vivir diáfanamente, con pulcritud, sin hipocresías, sin engaños, sin malicias, sin mentiras. ¿Por qué? Pues de todas maneras el Señor sabe todas esas cosas y al final no nos serán jamás de bendición. Mientras leía este pasaje anoche, observaba cómo el Señor tiene presente todo lo que nosotros hacemos. Meditaba en que muchas ocasiones hay personas que menosprecian servicios que se prestan en la obra de Dios, pero el Señor está al tanto de todo, y lo más importante es que todo lo que hagamos, que lo hagamos de corazón, como para el Señor, sin fingimiento, sin hipocresía, y aquellas cosas que parecen de menos valor tienen incluso mayor aprecio a los ojos del Señor que otras que a los ojos humanos parecen de gran valía. Dice la última parte del verso 19: y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Es decir, que el Señor va observando la evolución de nuestra vida. Tenemos que vivir cada día como que estamos en la presencia del Señor, literalmente, aunque no es así, pero sí estamos espiritualmente, y el Señor observa todo el desempeño de nuestra vida. En el verso 20 dice: pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por el mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Entonces el Señor alaba el buen comportamiento, las buenas cualidades y características de esta iglesia, que en este caso específico es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Pero a continuación agrega aquellas cosas que no están bien. Significa que nosotros, cuando observamos que hay un mal, que hay práctica de pecado entre la obra de Dios, no debe ser tolerado. Dice: pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetiza. Cuando dice que se llama a sí misma, es que de parte de Dios ella no era profetisa, sino que se llamaba a sí misma. ¿Y cuántas personas no hay en la actualidad también entre la obra de Dios que se llaman a sí mismos profetizo, profetiza, profetas, que se llaman a sí mismos líderes, que se autodefinen como pastores, pero que a los ojos de Dios no lo son? Y esta mujer estaba allí en la iglesia de Tiatira, y los líderes sabían lo que ella hacía y no tomaban medidas. Les repito, Dios no tolera el pecado, y usted, como responsable en un área específica de la obra de Dios, tiene que tomar las medidas necesarias según sea el caso. Aun sea su propia familia, si está haciendo lo incorrecto, hay que tomar las medidas necesarias, pues de lo contrario entonces la tomará el mismo Señor, pero no solamente contra el que está cometiendo el pecado, sino contra el irresponsable que no actuó en consecuencia. Pero tengo una queja en tu contra, repito, verso 20: permites que esa mujer, esa Jezabel,
que se llama a sí misma profetisa, pero que no era, lleve a mis siervos por mal camino. O sea que estaba haciendo errar a los siervos del Señor. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad, como hace el Señor, que es paciente y le da oportunidad al ser humano de que reflexione y se devuelva de cualquier mal camino por el cual esté andando. Verso 22. Por lo tanto, está hablando aquí el mismo Jesús a través de Juan, del apóstol Juan. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Observó que a menos que se arrepientan y abandonaran las maldades que estaban cometiendo, el Señor iba a traer aflicción terrible sobre la mujer y sobre aquellos también que habían seguido su ejemplo. Verso 23. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Oiga lo que dice. Examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Les repito, es por esa causa que nosotros debemos actuar sin engaño, sin hipocresía, sin malicias, sin mentiras, sin ironías, porque el Señor escudriña las intenciones más allá de las palabras, más allá de las apariencias físicas, más allá de lo que se ve. El Señor escudriña las intenciones, lo profundo, es decir, ¿con qué motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que persigo? ¿Cuál es el objetivo de que yo hablo, de que hago esto, de que hago aquello? Mientras leía este capítulo 2 del libro de Apocalipsis, meditaba en varias cosas, entre ellas que muchas personas tienen este libro como si fuera un libro viejo, abandonado. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Él está al tanto en la actualidad también de su iglesia. Él está al tanto de cada una de sus ovejas, de cómo somos, cómo estamos caminando. Él está al tanto del liderazgo, porque estas cartas son enviadas a los líderes principales, los pastores de estas iglesias. Y meditaba yo que si hoy en día el Señor Jesucristo escribiera una carta a sus iglesias, ¿cuántos males no encontraría Él? ¿Y acaso los pasaría Él por alto? No, Él actuaría de la misma manera como actuó en el tiempo de la escritura de estas cartas. Él alabaría las cosas buenas, las cosas aprobadas por Él, pero al mismo tiempo corregiría, atacaría, rechazaría todas aquellas cosas que no son de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su naturaleza. El Señor Jesús va a pasar balance en un momento determinado a todo lo acontecido, a toda la conducción de su obra. Aquellos que son líderes o se consideran líderes, pastores, misioneros, profetas, evangelistas, maestros y demás, tendrán un día que presentarse delante del Señor para rendir cuenta por su mayordomía, y hay que procurar ser hallado, aprobado por Dios. Se observa mucho desenfoque en la actualidad, mucho apartamiento de la doctrina verdadera de Cristo. Muchas veces el pecado no se corrige, se tolera sabiendo el mal que está aconteciendo, no se actúa en consecuencia, se tolera a Jezabel en sentido figurado. Jezabel puede ser cualquier persona, hombre o mujer, que esté actuando en contra de lo que está establecido en la palabra, y el liderazgo presente no actúa en consecuencia. Se ha desenfocado mucho el ser humano, ha puesto su mirada en las cosas de la tierra, cuando la Biblia dice que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo. Así que las mismas observaciones que Jesús hace a estas iglesias de Apocalipsis, las sigue haciendo a las iglesias de la actualidad. Él está observando cómo se está conduciendo cada persona, principalmente dentro del contexto de este tema del liderazgo, porque estas cartas están dirigidas a los líderes. Y observe también aquí que hay enseñanzas falsas
falsos profetas, falsos maestros, que la gente no debe seguir, no los deben aprobar, no deben hacer lo que esas personas enseñan, como Jezabel, que estaba haciendo aquí, pecar a siervos del Señor, porque Jesús dice, mis siervos, o sea, que no eran personas malas, no eran personas de las tinieblas, no, eran personas siervas del Señor, pero esta mujer les estaba haciendo errar a muchos de ellos. ¿Por qué? Porque hay un problema grande también entre el pueblo. ¿Cuál es ese problema? Bueno, una gran parte del pueblo de Dios, en vez de creerle a Cristo mediante lo que Él dice en su palabra, está siguiendo un hombre, está siguiendo un ser humano, está siguiendo un supuesto líder, está siguiendo un supuesto profeta, una supuesta profetisa, muchos incluso sabiendo que son falsos maestros, porque su propia vida y su desempeño dentro del cuerpo de Cristo lo demuestra que son falsos, con palabras que han dicho que no se han cumplido, con profecías múltiples que ellos han expresado que no se han cumplido, y la gente continúa siguiendo a estos falsos maestros. Señores, la Biblia es bien clara, y en Mateo capítulo 7 versículos 22 en adelante dice que muchos le dirán al Señor, 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 en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, y el Señor les va a decir, apartaos de mí, malditos, no os conozco, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque las personas andan detrás de los dones, de los ministerios, andan detrás de la fama, de los milagros, pero no procuran arrepentirse de corazón, y los dones no salvan, los milagros tampoco, nada de eso. Y el Señor siempre va a respaldar su palabra, independientemente del instrumento o el vaso que Él emplee. Ahora, entre eso y que esa persona sea salvada, aprobada por Dios, puede haber una diferencia abismal. Él lo dice en su palabra. Entonces, nosotros no debemos tolerar el pecado. El mismo Señor nos está diciendo aquí, Jesús le está llamando la atención aquí al ángel de la iglesia de Tiatira. Le dice, tengo contra ti que tú toleras esa mujer que se llama a sí misma profetisa, Jezabel, que enseña a mis siervos, dice el Señor, a pecar inmoralidades sexuales y a participar de las cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí está una respuesta del Señor también a aquellas personas que no comprenden o no quieren aceptar que las noches de velas, las fiestas de palos, los que le llaman las horas santas y otras tantas actividades que se realizan son en honor a los demonios, y que el Señor aborrece esas cosas. Así que vamos a tener cuidado, y el pecado no puede ser tolerado. Siempre hago énfasis en esto porque muchas personas dicen que Dios es amor, y es cierto, pero el amor de Dios no implica que usted y yo toleremos el pecado. Sí que tengamos compasión y que tengamos misericordia como el Señor la ha tenido con toda la humanidad y con cada uno de nosotros, pero eso no quiere decir que vamos a tolerar el pecado, ni como líderes ni como laicos. Que Dios te bendiga. Soy Carlos de los Santos. Suscríbete, búscame en Facebook como Carlos Ben Adonai y en la plataforma digital de Amazon como Carlos Israel de los Santos Ramírez. Que Dios te guarde hoy, mañana y siempre.